Bueno, buenos días, el Señor les bendiga. Es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes una experiencia que no buscamos, pero que de alguna manera el Señor permitió para mostrar una vez más que Él es Dios y mostrar su gloria y su poder. Y en este caso la oportunidad de transmitirlo, ¿no? Yo tuve una pancreatitis gravísima, severa, fulminante, le llaman los médicos, y estuve 50 días en terapia intensiva internado, pero bueno, digamos como que por la medicación y todo eso yo estaba prácticamente dopado y tenía alucinaciones y hablaba con mi abuela que ya estaba con el Señor y esas cosas, pero la que pasó toda la situación fue mi esposa, del otro lado de la terapia, ¿no? Yo estaba ahí dormido prácticamente, y ella escribió un libro, y justamente gracias nos permiten en esta mañana presentarlo, así que yo voy a después compartir una palabra, pero ahora los dejo con la autora del libro, que el Señor les bendiga. Señor les bendiga en esta mañana, qué lindo que es estar en la casa del Señor, ¿verdad? Y poder conocernos. Somos también de Morón, hace 28 años que estamos pastoreando la iglesia que se encuentra, como bien decía el pastor, es más conocida por la iglesia de Salta frente a la Policía Federal, la delegación de la Federal allí en Morón Norte. Y quizás tendría que contarles un poquito cómo es nuestra vida, pero nuestra vida es bendecida por el Señor. Conocimos a Jesús siendo muy jóvenes, aunque seguimos siendo jóvenes todavía, ¿no? Pero éramos más jóvenes. Cuando yo tenía 18 años y Ricardo tenía 20 y hacía un año que ya estábamos de novios y llegamos los dos al camino del Señor juntos. Así que desde ese momento Jesús pasó a ser lo más importante para nosotros. 2 años después ya estábamos aquí pastoreando bajo la cobertura de nuestro pastor. Y si bien habíamos pasado por muchas situaciones difíciles, el tema de la salud nunca había sido afectado en nuestra familia. Nunca tuvimos nuestros hijos internados, ni nada cercano a estar en un hospital, por lo menos para mí, en toda mi vida. Ricardo sí, porque de niño él tuvo complicaciones de salud, así que su familia sí sabía, pero yo desconocía totalmente. Y el libro surgió a partir de esta experiencia. Cuando mi editora, que yo estaba escribiendo así muy temerosa, me dijo, bueno, hay que ir pensando en un título, yo ya tenía el título, porque esto fue lo que a mí me impactaron esos primeros días con Ricardo internado. El libro se llama Sucedió inesperadamente. Y de un lado hay un barquito, el barquito está en medio del agua, pero de un lado hay sol y del otro lado tormenta. Y realmente esto nos sucedió a nosotros así, de manera inesperada. Y aprendemos, todos los cristianos, que podemos agendar muchas cosas. Los pastores tenemos una agenda con muchas cosas anotadas ya en el año, ¿no? Nos anticipamos. Nosotros en nuestra agenda ya tenemos lo que vamos a hacer casi todo el año, pero hay cosas que las desconocemos y gracias a Dios que las desconocemos y ahí está el Señor también interviniendo. Ricardo se descompuso un día en casa, llamamos a la emergencia y ya el panorama se ve que no era bueno porque el médico de la emergencia me dijo, le di un calmante muy fuerte, pero si en 2 horas no pasa, directo a la clínica. Nosotros vivimos detrás del shopping, en Castelar, detrás del shopping unas cuadras. Así que cuando él se descompuso y esa medicación no hizo efecto, agarramos el auto y nos fuimos hacia la clínica Constituyentes, que ahí es donde nosotros nos atendemos. 2 horas después, un día domingo 24 de octubre, el médico de guardia me mira y me dice, tiene que quedar internado porque lo que tiene es una pancreatitis. La verdad es que yo de la pancreatitis lo único que sabía era que hacía unos 20 años atrás un pastor conocido nuestro, de nuestra fraternidad, había muerto de manera
así, fulminante. Se le detectó y a los pocos días había muerto, un pastor de Granbur. Así que frente a ese cuadro, todavía no muy consciente uno de lo que estaba pasando, quedó Ricardo internado y 3 días después, lejos de estar mejor, él estaba peor. Así que yo recuerdo, era domingo el día que él quedó internado. Domingo es un día complicado para los pastores. Y como yo no tenía todavía la dimensión de lo que estaba pasando, entendía que esto era delicado, me acuerdo que dije, qué inoportuno, un domingo se viene a enfermar. Había que llamar a los hermanos de la iglesia que se encargaran del culto. Nosotros en ese momento teníamos al más chiquito que tenía casi 5 años, que alguien se ocupara de los chicos, bueno, hacer todas esas cosas, ¿no? Pero 3 días después se decide pasarlo a la terapia intensiva porque el cuadro que él presentaba se estaba complicando. Así que fue mi primer contacto, salvo de anteriores oportunidades como pastores nos ha tocado ir a acompañar hermanos, familiares, ir a orar por gente en la terapia intensiva. Yo no tenía ni idea de cómo funcionaba eso. Así que en esa tarde, cuando lo pasan a Ricardo a la terapia intensiva, le pedí a un hermano de nuestra congregación, que él es parte de nuestro ministerio, le llamamos ancianos en la iglesia, que él es enfermero profesional. Le dije, Alejandro, yo necesito que vos me acompañes, porque la verdad es que no tengo ni idea de qué me va a decir el médico. Yo no sé si habrá algún doctor aquí en esta mañana, algún médico, no. A veces los médicos hablan con términos tan difíciles que para el común de la gente, como yo, es poco comprensible. Así que me lo llevé a mi hermano allí, estábamos esperando en esa puerta. Ricardo recién había entrado a la terapia y nos atiende este doctor, un doctor centroamericano. Me hace sentar, lo hace sentar al hermano y comienza a decirme cómo era la enfermedad y en qué grado la enfermedad ya estaba instalada en el cuerpo de Ricardo. Él me dijo, la enfermedad tiene 3 niveles, uno leve, uno mediano y uno severo. Tu esposo está en el severo, así, derecho. Así que, bueno, yo escuchaba y él me refirió con estas palabras. Él me dijo, para que usted tenga una idea, esto es como que una gran tormenta se desató en el cuerpo de su esposo y vamos a tratar de frenarla. ¿Sabe que esas palabras, yo estaba atenta a lo que él me decía, pero esas palabras me llevaron a la palabra de Dios, al momento de la tormenta? Usted recordará, ¿verdad? Se relatan los evangelios, en cada uno de ellos. Dice que entraron los discípulos a la barca, estaba Jesús, usted conoce la historia, pero Jesús estaba durmiendo y se desata una gran tormenta y entre la desesperación de los discípulos el Señor se levanta, reprende la tormenta, se terminó, ¿no? Todo calmo. Yo mientras el médico hablaba pensaba en esto y entendí que el Espíritu de Dios me estaba acercando esa palabra para creer. Esta tormenta la iba a frenar Jesús. Así que cuando el médico terminó de hablar, yo le dije, mire, nosotros somos cristianos. El que estaba al lado mío, mi esposo que estaba internado y yo. Y le empecé a referir lo de la tormenta. Sabe que la Biblia habla esto, esto y esto. Así que esta tormenta nosotros vamos a orar y el milagro se va a dar. Para esto usted imagínese, ¿no? El médico estaba con unos ojos así grandotes y yo hoy pienso en el recuerdo, habrá dicho, tenemos al marido internado pero la loca nos quedó afuera, ¿no? Porque ahí estaba yo sacando toda mi confianza en el Señor y él me miró con mucho respeto y me dijo, señora, necesitamos un milagro. Así que salimos de ahí con mi hermano Alejandro y yo le dije, Ale, esto es lo que nosotros tenemos que orar. Señor, reprende la tormenta en el cuerpo de Ricardo. Así que nos pusimos de acuerdo con el hermano, salimos orando y a partir de ahí empezamos a decirle a todos los hermanos de la iglesia que podíamos, sobre todo los líderes, que oraran de esa manera. Señor, reprende la tormenta. Y Señor, reprende. Y nos fuimos, yo me fui envalentonada en fe. Señor, reprendemos la tormenta. Pero claro, las cosas siguen inesperadas. Porque al otro día, lejos de la tormenta haber amainado, la tormenta estaba peor.
Me estaban esperando para decirme que Ricardo había entrado en un estado desesperante, así que había que operar. El día anterior, el médico que me habló de la tormenta me había dicho que la operación de páncreas se hacía en un caso extremo, porque dado lo delicado del cuadro, cuando se abre para cortar el páncreas es más para darle la muerte más rápida al enfermo que para que pueda restaurar su salud. Así que ahora me estaban esperando, el médico ya vestido para el quirófano, me esperaba para decirme que no había otra, ya no había otra cosa, el proceso había sido tan rápido que su páncreas estaba necrótico, se estaba muriendo, y iban a intentar. Y saben que en ese momento, yo tuve, en el libro cuento estas cosas, tuve como una pequeña discusión con el doctor. Él no me entendió porque yo estaba muy cansada y también había llorado mucho. Y yo en mis palabras quería transmitirle o por lo menos saber si lo que él estaba seguro de que había que operar, ¿no? Y sabe que ponerlo a un médico en la duda de lo que va a hacer es ponérselo en contra. Pero yo lo que tenía, el sentir de mi corazón era, si él no estaba seguro, mejor que lo dejara porque Dios iba a hacer el milagro igual, ¿no? Eso era lo que yo pensaba. Y el doctor interpretó que yo le estaba pidiendo que lo sacara a mi esposo con vida, que me asegurara que iba a salir vivo. Y en ese momento tuve, la verdad, tanta paz y tanta tranquilidad que pude decirle, mire doctor, que mi esposo salga de ahí con vida no depende de usted, depende de Dios. Así que sabe que esas palabras nos trajeron con el médico una calma y una paz a ambos, porque él me dijo, yo sé lo que voy a hacer, pero vos vas a tener que orar. Y ya estábamos todos orando. Esperábamos ahí pensando que la operación se iba a extender mucho y a las 2 horas, clavadas 2 horas, el médico cirujano sale. Este médico escribe en el libro. Él es el subdirector de la clínica y es el cirujano general de la clínica Constituyente, es el doctor Méndez. Salió de la clínica, salió del quirófano y me dijo, mira, abrimos, yo tenía todos los estudios en la mano, sabíamos cómo estaba el cuadro, pero cuando abrimos el páncreas estaba sano. Y yo dije así como usted, gloria a Dios. Y en ese momento estaba llegando una sobrina nuestra, recién recibida de médica, haciendo sus residencias en el Hospital Posadas, y le conté, y ella me dijo, tía, Dios hizo el milagro cuando lo abrieron, porque el médico tenía en sus manos todo él lo tenía en esos estudios. El Señor hizo el milagro, y lo creímos, hermano, y lo vivimos porque lo tenemos presente. Pero para que el milagro se completara, tuvimos que pasar 50 días en terapia intensiva. Y si bien él, como dice, estaba dopado, estaba con mucha medicación, a nosotros nos restaba hacer la obra que teníamos que hacer. A mí como mamá, frente a nuestros hijos, en ese momento el más grande tenía 22 años, la que le sigue, la del medio, tenía 19 y teníamos uno chiquito de 5. Así que yo dije, Señor, todo esto que nos enseñaste durante tantos años, este es el momento que yo tengo que experimentar la obra poderosa del Espíritu Santo. Cuando pasamos por situaciones difíciles, mi hermano, debemos recordar, en esta mañana hemos cantado, porque tú eres mi Dios. Eres digno de adoración, una ofrenda a ti seré. Y no podemos salirnos de eso. Así que cada día era confiar en el Señor, cada día era presentarnos en ayuno. Yo ayuné junto con la iglesia esos 50, 60 días, algunos hasta el mediodía, algunos hasta la tarde, buscando al Señor, declarando la victoria de Dios. No si Dios quería hacer el milagro, porque Dios había hablado a nuestro corazón de que había un milagro, pero que había que luchar. Usted sabe que hay que luchar muchas veces por nuestra fe. Tenemos el ejemplo de Jacob, y ¿qué les voy a contar yo? ¿Cuántos ejemplos más en la Biblia? Pero una de esas veces, cuando yo llegué a la terapia intensiva, me esperaban los médicos para decirme
que me dejaban pasar, pero que yo no me fuera de la clínica, porque el panorama se había complicado y ellos pensaban que no pasaba Ricardo de las siguientes horas. Se moría. Me dijeron, señora, traiga a sus hijos grandes, porque pensamos que no va a pasar esta noche. Y saben que era un conflicto no por mi fe, era un conflicto cómo reaccionar, porque en ese momento daba la casualidad, estaba Alejandro otra vez conmigo, y yo le dije, Alejandro, nos vamos a ir a casa, y vamos a traer a los hermanos del ministerio y vamos a orar, porque tenemos una palabra en nuestro corazón de que el Señor los sana. Y esto que nos vienen a decir, tenemos que saber, yo necesito, les decía, tener una palabra más fuerte de parte del Señor. Así que nos fuimos a casa, oramos, estuvimos clamando, Señor, háblanos, Señor, danos una palabra que confirme o una palabra para que nos traiga paz, mi hermano, porque nuestras vidas están en las manos del Señor. Si Ricardo se iba con el Señor, la fortaleza de Dios iba a estar también con nosotros. Así que estuvimos allí clamando, orando en la cocina de mi casa, hasta que una hermana nos comparte una palabra y trajo una paz sobre nosotros. Así que ya estábamos allí gozándonos, dándole gracias. Yo pensaba, los médicos me deben estar esperando, ¿no? Y nunca fui, aparecía el otro día recién. Y me llama por teléfono un pastor. Quizás alguno de ustedes lo conoce, el pastor Christian Hoft. Christian es abogado, como vuestro pastor aquí. Y él tenía una estrategia, como él disponía de poco tiempo y no llegaba nunca a los horarios de visita de la terapia, ni a la mañana ni a la tarde, él entraba y decía, yo soy amigo de fulano, que está en la cama 10 y soy doctor. Y yo decía, no tenés que decir eso. Y él me decía, sí, porque yo soy doctor en leyes. Ellos nunca me preguntan, doctor, ¿en qué? Así que él entraba. Y esa noche el médico, esa misma noche, el médico le dijo lo mismo que a mí. Mira, te dejo pasar porque pensamos que esta es la última. Así que mi hermano llama por teléfono a casa a este pastor y me dice, Mónica, estoy en la clínica y el médico me dice esto y esto. Estaba tan apesadumbrado él. Y yo le dije, venite para casa, porque yo te voy a decir lo que el Señor nos dijo ahora. Así que él vino, le comentamos, le dijimos lo que Dios nos había hablado, y saben que, ¿qué pasa aquí? Se pasó para este lado. Y yo le dije, Cristian, venite que yo te voy a decir lo que Dios nos dijo a nosotros. Y para sellar este momento, porque ahí estábamos llenos de fe, para sellar este momento, Matías, le dije, Matías es nuestro hijo más grande, agarrá el delivery y pedite unas pizzas, porque vamos a festejar que el Señor nos dio la victoria. Teníamos una convicción de que Dios estaba. Y bueno, ¿quién tuvo razón? ¿Tuvo razón el médico o tuvo razón Dios? Tuvo Dios la razón. Fueron días largos, fueron días en los que uno tenía que confiar, tenía que ver y tenía que creer al Señor. Cada vez que yo llegaba a la puerta de esa terapia intensiva, el Señor traía a mi corazón la simple frase dada a Jairo, cree solamente, porque detrás de esa puerta yo me iba a encontrar con todo lo difícil. Hubo muchas complicaciones, hubo muchas situaciones delicadas, pero cada vez que las situaciones delicadas venían, el Señor me decía, vos creés solamente, vos creés. Es tan valiosa nuestra fe, mi hermano. Es tan valioso lo que recibimos en cada reunión, en la palabra, que es como meter los alimentos en la alacena para que en el momento que necesitemos lo tengamos. No tengamos que recurrir a otros. Había mucha gente orando. Estaba todo el equipo de Carlos Anacondia orando y hasta Carlos vino a orar específicamente por Ricardo una noche en la terapia intensiva. Pero no dependíamos de eso, dependíamos de creerle al Señor, de que nosotros también teníamos que hacer una obra y seguir clamando. Usted clame porque tiene un Dios que escucha, como los discípulos clamaron y el Señor se levantó de esa barca y reprendió esa tormenta y dice que hubo grande bonanza. Cuando pasamos por situaciones difíciles, no solamente el trato de Dios es con nuestras vidas, es con los que están alrededor nuestro también.
Nosotros tenemos la posibilidad de que en ese momento de dificultad, yo escuchaba a la hermana que fue operada, cuando alguien esté internado, cuando nosotros mismos estamos internados, tenemos la posibilidad de brillar como las estrellas, como cantábamos, para que otros puedan recibir de nuestra luz. En esa clínica y en ese pasillo de la terapia intensiva, durante esos 50 días, yo podía ver el dolor y la angustia y la desesperación de aquellos que no tenían al Señor. Mi esposo era el más grave de toda la clínica, dicho por los médicos. Cuando la puerta se abría de la terapia y yo en la cola por ahí estaba por allá rezagada, el médico salía y a la voz de dejen pasar a la señora porque su esposo es el más grave de toda la clínica. Miren cómo me presentaban. Pero nos da la posibilidad de poder hablar con esa gente. Con mucha de esa gente yo pude orar. Pude expresarles que Dios tenía un milagro para su familiar si creían en Dios. No era el momento de ponerse a discutir si los ídolos, si la curandera, sin nada. Yo podía comprender el dolor porque yo lo estaba pasando. La gente cuando entraba su pariente en la terapia y estaba tan desesperado, yo me acercaba y le decía, ¿sabes? Mi esposo hace 10 días que está acá internado. ¿Sabes? Mi esposo hace 20 días que está. Hace 30 días que está, hace 40 días que está, hace 50 días. Y yo sé que Dios está completando el milagro. Dios me dio la oportunidad de poder hablar pequeñas palabras para gente que estaba muy angustiada. Dios te da la posibilidad de no solamente mirarte a vos, porque vos tenés al Señor. Yo tenía al Señor agarrado como nunca, agarrada de Él, y la esperanza y la confianza de que Dios haría el milagro. En el día 60, el día 21 de diciembre, a Ricardo le dieron el alta. Fue un desfilar de todos los médicos de la terapia por donde nosotros estábamos. Algunos lo miraban y le decían, vos sí que tenés un Dios aparte. Pero otros tuvieron que reconocer que Dios estaba en el medio nuestro. Mi hermano, las cosas nos pasan a los cristianos que amamos al Señor también. También nos pasan. No debemos vivir con temor. Lo que debemos saber es que Dios va a estar en cada momento. Yo le doy gracias porque muchos pudieron orar por nosotros. En el libro está el testimonio también de, ustedes conocen a la familia Chechko, Seseco. Aquí está el testimonio de Vanessa, yo le pedí permiso, Jorge me dio una carta que le había escrito, y otros testimonios de cristianos que pasaron y siguen pasando por momentos difíciles. ¿Para quién es el libro? ¿Es para usted? Sí, es para usted, porque es un libro de fe. Pero ¿sabe para quién es? Para la gente que no conoce al Señor y está pasando por situaciones difíciles, porque es un libro de fe. Si usted lo lee, regálelo. Si usted lo quiere, yo en esta mañana se lo puedo firmar. Lo último que quiero contarles es que yo conocí al Señor a raíz de mi mamá, que fue la primera en llegar al Señor, y a los pocos meses llegamos nosotros. Pero mi papá, que estaban separados hace muchos años, hoy es un anciano de 85 años, cuando el libro salió, yo se lo regalé. A él le gusta leer mucho. Y él vivía en ese momento en Tucumán y me llamó y me dijo, Moni, qué lindas cosas que escribiste de Jesús. Y tiene el libro una oración final que es para aceptar a Jesús. Y él me dijo, yo hice la oración. ¿Y sabes lo que estoy haciendo ahora? Me voy con el libro y camino por todo el barrio y donde me entero que hay un enfermo, voy y les leo lo que hizo Dios con Ricardo. Mire si no es bueno el Señor. En sus quizás últimos años, él pudo conocer del amor del Señor. Mi hermano, las cosas nos pasan inesperadamente, pero ahí también está el Señor. Dios les bendiga. Gloria al Señor. A los que amamos al Señor también nos suceden estas cosas. Muchos pastores amigos que han orado por mí compraron el libro simplemente por tenerlo y después lo tuvieron que leer y leer muchas veces. Y a veces no simplemente por una enfermedad real, genuina. Nuestro amigo Hoff este año o el año pasado le tenía un problemita en una pierna, como un calambre, y fue al médico y le dijeron que tenía cáncer. Así nomás.
usted tiene cáncer. Y vino desesperado llamándome y se hizo todos los estudios y dijeron, no, no es cáncer. Y se calmó. Y entonces, pero estamos haciendo otros estudios para avanzar sobre esto. El 24 de diciembre, él había de su iglesia, como estuvo pasando por una situación con todo esto estresante muy fuerte, una hermana le regaló, porque tiene una otra hermana de ella, unas cabañas en Bariloche, y le había regalado, obsequiado 6 días en las cabañas para que descanse. Y él estaba con las valijas para partir, y el 24 de diciembre lo llama otra médica diciendo, en el estudio que da el fémur, encontramos que tenés cáncer, otra vez el cáncer. Y él entró, no, ¿cómo puede ser? Y suspendió todo, dice, no, ahora tengo que hacerme más estudios. Y me llama por teléfono desesperado diciendo, pero ¿cómo mirá, me pasó esto, lo otro? Le digo, pero esto es del diablo. El cáncer no está en el hueso, le digo, está en la boca de esa médica. ¿Qué te va a llamar un 24 de diciembre a la tarde para decirte que tenés cáncer sabiendo que te va unos días a descansar? El cáncer no te va a matar, si, supuestamente lo llegás a tener, no te va a matar en 6 días. Así que te está arruinando todo esto. Pero no me escuchó. Dejó eso, abandonó. Cuando volvió, se hizo estudio, no tiene nada. Nada. Pero en ese momento el libro le sirvió tremendamente, para animarlo, para fortalecerlo. Hermanos, nadie tiene la salud comprada, ¿sí? Estas cosas también le pasan a los que aman al Señor. Si no, fíjese a Lázaro, la familia de Lázaro eran amigos, amaban al Señor, y el Señor permitió la enfermedad y permitió la muerte. ¿Y cuál fue la explicación del Señor? Para glorificarse, para que todos supieran que Él es la resurrección y la vida. Y hermano, muchas veces el Señor va a permitir, ojalá no te pase nada, gloria a Dios si no te pasa nada, pero si te llega a pasar, que vos estés preparado para vencer, estés preparado para pasar por la prueba en victoria. No te abandones a la muerte, a la entrega o a lo que dicen los médicos o lo que dice la ciencia, que ellos utilizan un razonamiento completamente diferente al que nosotros utilizamos, porque nuestro razonamiento está de una mente que está aferrada a Cristo y que tiene una afirmación en la palabra de Dios, en los milagros, en la grandeza, en el poder de nuestro Dios. Así que si estamos pasando o vamos a pasar, sepamos que el Señor está con nosotros. Yo entré a la terapia intensiva y tuve solamente una visión. Una noche los enfermeros empezaron a correr, alguien había fallecido en la terapia muere mucha gente, y yo sentía la presencia de Satanás dando vuelta por la terapia, pero a la vez yo podía sentir que detrás mío había un ángel del Señor. Entonces yo me quedé tranquilo, el Señor está conmigo, envió su ángel y Él me va a cuidar, amén. Y estaba muy tranquilo por eso, gloria al Señor. Mientras buscamos 1 Samuel capítulo 30, le comento que, ¿por qué entre otras cosas me quedo tranquilo, no? Una vez yo estaba, mi hija iba al colegio, iba a la mañana temprano, y como todo adolescente no quería que el papá la acompañara ni que la llevara en auto, porque era una vergüenza que la llevara el papá al colegio. ¡Ay, santo Dios! ¿No? Pero bueno, y entonces agarré y bueno, la dejé ir, pero claro, agarré y digo, vos te vas al colegio y yo me quedo orando acá 2 horas toda la mañana para que el Señor te cubra, te guarde, Entonces me puse a orar y el Señor me habla y me dice, quédate tranquilo, yo envío mi ángel con tu hija. Y mi respuesta fue, un ángel solo es mi hija, Señor. Mandá 10, 20, 30, 40. La respuesta del Señor me dice, vos no tenés idea de lo que puede hacer un ángel. Dije yo. Me quedé en el molde. Bueno, está bien. Dicho esto, me fui a dormir. Parece que toqué el cable. Bueno, gloria al Señor. Quiero que veamos un poquitito un pasaje que nos ilustra cómo enfrentar las cosas en medio de las pruebas. En 1 Samuel capítulo 30, versículo 6. ¿Usted conoce el pasaje bien? 1 Samuel 30, 6. ¿Amén? Quedaron sin amén después de lo que contamos. Digo, no, como decía un pastor, San Roque, que este perro no me toque, ¿no? Señor, que no me pase nada. No, hermano, quédese tranquilo, no le va a pasar nada. Pero si le llega a pasar,
el Señor va a estar con usted. Él lo ha prometido, cuando pases por el fuego, cuando pases por las aguas, Él va a estar contigo. El Señor va a hacer todos los milagros necesarios para tu vida y para tu bendición. Y para glorificar su nombre, que todo el mundo sepa que nuestro Dios es un Dios grande, que no es una idea, que no es algo así etéreo que anda por la... No, Dios es real, está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Bueno, versículo 6. Y David dice, se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David, esta frase es la que sobresale, se fortaleció en Jehová su Dios. Seguimos. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar, y le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y librarás a los cautivos. Partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaba, y llegaron al torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David siguió adelante con 400 hombres, porque se quedaron atrás 200, que cansados no pudieron pasar el torrente de Besor. Y hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan, y comió, y le dieron a beber agua. Y le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas, y luego que comió volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Y le dijo David, ¿de quién eres tú? ¿Y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días, porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siglag. Y le dijo David, ¿me llevarás tú a esta tropa? Y él le dijo, júrame por Dios que no me matarás, ni me entregares en la mano de mi amo, y yo te llevaré a esa gente. Oramos. Señor y Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor. Gracias por tu presencia en este lugar. Señor, podemos percibir que tú estás aquí como poderoso gigante. Señor, bendice nuestras vidas. Señor, oramos, Señor, creyendo de que tú nos vas a bendecir y vas a estar con nosotros en medio de cada prueba, Señor. Pero también creemos que tú eres un Dios de milagro. De modo que si hay personas aquí que están enfermas, en el nombre de Jesús declaramos la sanidad sobre ellos, Señor. Declaramos, Señor, que tú los sanas, Señor, que esa enfermedad huye de sus cuerpos. En el nombre de Jesús, Señor, sean los huesos, sean los órganos, sean la cabeza, Señor, sea la presión arterial, Señor, los pies, en el nombre de Jesús. Ahora, recorre los cuerpos enfermos y sánalos, Señor. Los declaramos sanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Este pasaje nos enseña cómo debemos enfrentar las pruebas. En primer lugar, tenemos que hablar que no era el mejor tiempo de David. David fue una persona excelente, fue una persona de Dios que desde comienzo él adoraba. Ustedes conocen muy bien la historia de David, pero en esos 10 años donde Dios trató con David, trató y humilló el corazón de David para que luego tuviera un corazón humillado siendo rey de Israel, pasó 10 años donde Dios trató duramente con él. Y en esos 10 años se vio la humanidad de David, donde David hizo cosas que no las haría una persona que realmente está agarrado del Señor. Entre otras cosas, mentir, entre otras cosas, de alguna manera participar con los enemigos de Israel, y eso es lo que nos muestra el contexto. Él había ido a una batalla supuestamente contra Israel, y como desconfiaron los filisteos, le dijeron que se volviera. El filisteo que lo apadrinaba, por así decirlo, decir, mirá, vos siempre fuiste bueno conmigo, pero mis consiervos no quieren que vos estés, desconfían, así que volvete. Cuando él se vuelve a donde estaba su familia, los amalecitas, que es una tribu
símbolo o tipo de Satanás, había llegado hasta allí, se había llevado a todas las mujeres, los hijos, los cautivos. Y yo le decía, David no era un momento bueno, un momento sobresaliente, no era aquel, este tiempo de él, no era el que adoraba y exaltaba, sino todo lo contrario. Pero frente a la adversidad, él tenía en su corazón de que lo único que se puede hacer es fortalecerse en el Señor. Cuando una persona conoce al Señor, puede estar pasando por un momento difícil, puede haber bajado un poco los brazos, pero dentro de su corazón sabe muy bien quién es el Señor y qué es lo que tiene que hacer. Que ante buscar cualquier lugar o golpear cualquier puerta, lo que tiene que hacer es fortalecerse en el Señor, volverse otra vez a Dios, volverse todo corazón al Señor, volver a hacer esas cosas que había dejado de hacer, volver a mantener esa comunión con el Señor, esa relación con el Señor. La situación era crítica, pero él sabía que buscando a Dios ganaba tiempo. Y hermano querido, cuando pasamos por las pruebas, tenemos que saber que es la mejor manera de enfrentar toda situación, cualquiera sea, buscar al Señor, buscarlo al Señor. Y no buscarlo quizás de manera, bueno, voy a orar un poquito más. No, buscarlo con pasión, buscarlo con decisión, tomar tiempo, suspender cosas, cancelar cosas, encerrarse en la habitación y ponerse a buscar de Dios. No es perder el tiempo. Quizás hay personas que son más activas y que dicen, bueno, no, voy a llamar allá, voy a tocar allá, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me voy a mover, tengo relaciones, voy a levantar el teléfono. Pero los que conocemos al Señor, sabemos que lo más importante es que nosotros estemos bien con Él y en comunión con Él. Porque cuando tenemos esa comunión, tenemos libertad en nuestra mente para poder pensar y para poder decidir adecuadamente. La situación es crítica y necesitamos una mente lúcida. ¿Quién nos puede dar una mente lúcida sino el Espíritu de Dios? Frente a la adversidad, David se fortaleció en Dios. Los que estaban con él tomaron el camino de la queja, el camino del enojo. Dice que se enojaron y aún hablaban de apedrearlo a David. Pero en vez de él meterse en ese nudo de personas que estaban tomando el camino equivocado, él se apartó para estar con el Señor. Muchas veces cuando a alguien le pasa algo, otros se levantan y empiezan a quejarse contra Dios. Empiezan a buscar culpables. Y por esto, ¿cómo puede ser que Dios esto? ¿Cómo puede ser que Dios lo otro? Porque la presión es fuerte. Uno viene de un lugar y con tanta seguridad, cuando tenemos que enfrentarnos a los médicos, nos dicen esto es terminal, esto es grave. Y a veces tomamos el error de agarrar y ir al Google y empezar a buscar lo que nos dicen los médicos y empezar a buscar cuáles son los síntomas y empezar a buscar los diagnósticos y empezamos a meternos más, y eso lo que hace es todavía peor. Cuando nosotros tenemos que tener la mente del Señor, tenemos que saber que frente a cualquier diagnóstico, frente a cualquier situación, sea económica, sea una división familiar, sea que un hijo está en una adicción, frente a todo eso nosotros tenemos que tener la mente en el Señor, que nos va a capacitar para decidir como el Señor quiere, ¿sí? Y en esos momentos, hermano, en esos momentos es cuando sale a luz todo lo que hemos estado por años practicando, por años sembrando en nuestras vidas. Cuando hay gente que le resulta un poco aburrido esto de ir a la iglesia y de congregarse y de buscar a Dios y de adorar, no se sienten tan a gusto. Hay otros que sienten la presencia y ellos no tanto, y es como que en su mente no les resulta práctico, ¿no? ¿Para qué tanto esto? Yo me congrego, voy de vez en cuando, voy a la iglesia, participo, puedo dar mis diezmos, ofrendo, y bueno, tengo una vida light con el Señor, ¿no? Una vida de bajas calorías. Cuando uno está pasando por esta situación, todo lo que hemos sembrado sale a luz. Si nosotros hemos sido una persona que hemos buscado a Dios, que amamos al Señor, que nos deleitamos en el Señor y que nuestros pies están agarrados en Cristo, en medio de las pruebas, eso es lo que sale.
Y cuando nosotros no tenemos esa vida práctica con el Señor, cuando no encontramos el sentido a nuestro caminar en Cristo, cuando vienen esas situaciones, sale eso. Inmediatamente, ¿cuántos cristianos frente a una situación de esta naturaleza? ¡Oh, cómo puede ser que Dios no permita que me pasen estas cosas, Señor! Cuando en realidad el Señor nos ha dicho que Él estaría con nosotros todos los días. Y si nosotros practicáramos esa realidad todos los días, sabemos que el Señor está con nosotros cuando vamos al banco, el Señor está con nosotros cuando viajamos en el tren o cuando manejamos el auto, y el Señor está en nosotros cuando estamos en una terapia intensiva. O cuando le llevamos al médico, a nuestro hijo, y el médico dice, la verdad, no sé lo que tiene. ¿No? Nosotros queremos que nos diga ya el diagnóstico. No sé lo que tiene, vamos a hacer el estudio. Ahí en ese momento la mente se dispara. ¡Puf! Para un lado, para el otro, y puede tener esto, puede tener... Y no hay cosa que empezar a comentarlo. ¿No? ¿Vieron cómo son, no sé si acá, pero yo he conocido, le ha pasado a mi esposa y ha pasado a varias, las embarazadas primerizas. Cuando son primerizas, le cuentan a otra y le dice, ¿sos primeriza? Ay, no sabes, a mí me abrieron toda, vinieron todas, 80 puntos, me sacaron de las patas, sí, no sabés lo que sufrí, el cabezón me salió, tenía una panza que parecía 4 pibes y en realidad nació con 2,3 kilos, todas las crisis, y la primeriza sale, ¡ah! ¿Qué hice? Quedé embarazada. Cuando una persona está enfermo, le dice, mirá, no le conocen el diagnóstico. Ah, vos sabés que tuve una tía que le pasó y se murió. Y vos sabés que el otro, y lo peor, uno lo comenta y en vez de darle ánimo, ¿qué le hace? Les trae, parece que se satisface en contar las crisis de ellos, ¿no? Por eso justamente uno lo que tiene que hacer es buscar a Dios. David sabía, aunque él estaba pasando por un mal momento, él sabía a quién tenía que recurrir. El versículo 9 y 10 nos habla de que durante el trayecto a la bendición o a la victoria hay circunstancias inesperadas que tenemos que enfrentar. 9 y 10 dice, partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Y David subió delante con 400 hombres. Cuando nosotros oramos al Señor, como hizo David, y tuve una palabra de Dios, inmediatamente la palabra nos inspira fe y creemos que Dios lo hace todo así. Bueno, por lo general Dios hace todo así, pero a veces se toma un tiempo más. Y durante ese tiempo, normalmente hay circunstancias que son desfavorables. David tenía un ejército emotivamente a la mitad, habían instantes antes lo querían apedrear a él, logró por la ayuda del Señor encauzarlos y salieron 600 contra un número que no conocían de amalecitas que estaban acostumbrados a la batalla, es decir que, muchas gracias, es decir que realmente era algo difícil. Pero si encima de todo esto 200 hombres deciden, porque estaban cansados, no seguir a David, eso era algo que no estaba en los planes. David tenía en su mente los 600 y con 600 voy a enfrentar, con 600 voy a hacer esto y que se le reste 1/3 de su ejército no era algo motivador, ni mucho menos, ¿no? Muchas veces cuando nosotros estamos en situaciones de prueba, parece como que la prueba no... Nosotros queremos en nuestra mente que, bueno, que el Señor vaya acomodando las cosas y yo me voy sintiendo seguro en ese reacomodo de Dios, estoy viendo la mano de Dios, me voy motivando y digo, bueno, si vamos así, rapidito, vamos a salir. Pero hay veces que sucede todo lo contrario. Cuando pensamos de que las cosas van acomodándose, las cosas empeoran o las cosas... Vino otra noticia, diferente y complicada, difícil. Pero mi hermano querido, cuando uno se fortalece en el Señor, se fortalece en el Señor. Cuando uno se agarra de Dios, su corazón y su vida está en las manos del Señor. Mire, nosotros después de esto nos pasaron, después de la prueba, que esto fue hace 5 años atrás,
nos pasaron de todo, una prueba tras otra. La última, nos hicieron una entradera, veníamos con el auto, habíamos sacado un auto 0 kilómetros el año pasado y veníamos de una cena del Día de la Madre. Habíamos tenido en casa, bueno, mucha gente. Digo, vamos a tener una cena íntima con Moni, con mi esposa, y fuimos a comer una pizza, algo sencillo. Volvimos, y en la vuelta nos encierran, ¿no? Una cosa, la verdad que yo iba por la calle y se me acerca un auto, y cuando se me acerca al costado, está muy cerca mío, entonces yo me tiro a un costado y lo descoloco a él y me encierra, y me encierra mal, me encierra allá adelante. Entonces cuando yo lo veo que me encierra, pongo marcha atrás y ya tiré el auto para atrás y sale un muchacho de ahí enfrente del otro auto con un revólver. Cuando veo el revólver digo, no, ya está, se acabó acá, no se habla más. ¿Por qué? Porque yo lo pasaba volando con mi auto, ¿sí? Es un auto rápido, así que yo lo podía pasar, pero si disparaban, le dispararon a mi esposa, le disparaban a mi hijo, así que dije, Señor, ya estamos en tus manos. Me sacaron, me sentaron atrás, se sentaron, le dijeron, señora, llévenos a su casa, y mi señora le dijo, 2 cuadras acá, vamos por acá, lo llevó, y en ese momento el nene que ya tiene 10 años, empieza a orar. Gracias Jesús, fuerte así, gracias Señor, porque tú estás con nosotros. Gracias Dios, porque tú eres un Dios de poder, tú eres un Dios de gloria. Cuando llegamos a casa, viene un ladrón y se me mete, saca el revólver, me lo pone así, medio como me lo mostraba acá, y me dice, van a ir arriba, ¿tenés plata? Y justo yo nunca hago esto, es una ética mía, pero tenía plata de la iglesia en mi casa, porque el asunto que estábamos arreglando el baño y al otro día tenía que levantarme bien temprano, ir al donde compramos la cerámica y todas las cosas y pagarle, así que digo, no voy a pasar por la iglesia, arreglé con la tesorera, me llevé el dinero, después te presento la boleta, tenía la plata en mi casa y plata que yo tenía y le digo, sí, tengo tanto dinero. Y entonces dijeron, bueno, subieron, agarraron el dinero, el nene seguía, Señor, bendice, Señor, obra, Padre. Y entonces le dice, el que estaba al lado mío con el revólver así, me dice, ¿por qué están tan tranquilos? Porque nosotros estamos orando por ustedes, le dije. Porque había una tranquilidad, una paz. Cuando nosotros tenemos al Señor, hermano, el Señor se manifiesta aún cuando las cosas son más complicadas. Cuando la paz de Dios que gobierna nuestros corazones, en esos momentos nos gobierna más. Y nuestra mente está ordenada, no entramos en pánico, no entramos en crisis, no entramos en desesperación, porque estamos con el Señor. Pero esto es el fruto, hermano, de lo que sembramos. Si nosotros sembramos y estamos en relación con Dios y en una comunión íntima con el Señor, y no oramos 5 minutos y leemos la Biblia un poquito todos los días, sino que nos internamos en la presencia de Dios, cuando nos pasan estas cosas, Dios se manifiesta, porque lo que hay adentro, estamos llenos del Señor. El Señor no dijo que quería que estemos a la mitad, 3/4. Hay gente que dice, 3/4 yo estoy fenómeno, 3/4 de tanque, yo me voy con el auto a cualquier lado. Hay gente que piensa de esta manera, pero el Señor, ¿cómo dice que tenemos que estar? Tenemos que estar llenos, llenos. Diga conmigo llenos. Más, diga conmigo llenos. Así tenemos que estar. ¿Sabe qué pasó? Se fueron, no hubo un insulto, no hubo. Lo que más nos dolió fue la computadora que se llevaron, que estaba abierta en la mesa de la cocina, así que cuando pasó agarró la notebook, se la llevó. Mi señora regaló la Biblia, querían entrar a casa y agarraron las llaves de la iglesia. Y mi señora le dice, estas no son las llaves, son de la iglesia. Don, estas son las llaves de la iglesia, deme la de la casa, me decía. Así que le hice un canje con la llave. Toda una tranquilidad, salimos. 2, 3 días después, el Señor, nos devolvieron el auto.
lo dejaron por ahí, la policía lo recuperó, tenemos el auto, perdimos algunas cosas materiales, pero hermanos, espiritualmente no nos pasó nada. No tenemos pánico para llegar a casa, no tenemos pánico para andar por la calle, no tenemos miedo a que nos roben, no estamos con esa persecución que todo el mundo tiene. La clase media está aterrada de todo esto, de las entraderas, de los robos, están todos, pero nosotros tenemos al Señor. Así que nosotros todavía pasamos por el lugar, justo a la calle donde nosotros vamos, en la calle oscura, podríamos ir por 4 o 5 cuadras diferentes, pero seguimos pasando por ahí. ¿Por qué? Porque no le tenemos miedo. No tenemos miedo. Esta calle me produce recuerdo, esta calle me hace mal, si yo paso por acá, acá me robaron. Pero nosotros tenemos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Tiene al Señor? Así que nosotros tenemos que vencer esas cosas y tenemos que pasar por ahí. Si de alguna manera el enemigo viene con dardo a nuestra mente y acá te puede volver a pasar una cosa, y si me tiene que pasar, me va a pasar. Pero el Señor me sacó de la terapia, el Señor me sacó de los ladrones, me sacó de tantas cosas que ahora no le voy a contar. Así que el Señor me va a seguir sacando si yo lo sigo buscando. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Tercero, versículo 11 al 15, el encuentro con el egipcio. Hallaron en el campo un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió, y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa, higo seco, etcétera, 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 porque no había comido ni bebido en 3 días y en 3 noches. Cuando yo leía esto, yo digo, hay que tener paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia para encontrarse con un hombre desahuciado, tirado, y darle de comer, darle de beber y esperar que reaccione. La familia estaba en manos de los amalecitas, los hijos, las esposas. Yo creo que cuando a una persona le pasa una situación así, yo no sé si usted perdió alguna vez el hijo en el supermercado. ¿Alguna vez perdió su hijo en el supermercado? Levante la mano. Nadie, qué bendición. Uno. ¿No? Cuando uno lo pierde en el súper, en esos hiper, y entra a mirar y el nene es chiquito, entra como diciendo, ¿dónde está el nene? ¿Dónde está el nene? Buscalo, buscalo, nene. Y andamos con los celulares, busca el nene, busca el nene, busca el nene, ¿no? Y de repente escucha una voz a la familia Cacabelo, preséntense en atención al cliente, que acá hay un nene que responde así, que sabe el número de teléfono, el número de Quick, que sabe todo el pibe, ¿no? Nosotros entramos, nene. Y el pibe está hablando con la chica, no, pero mi número de teléfono es 4489. El DNI de mi papá es 16379-933. El pibe sabe más que todos nosotros. Pero bueno, en ese momento uno como que perder la criatura, ¿no? Es como que uno se asusta un poco. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Empieza a mirar por todos los pasillos. ¿Dónde estará? ¿No? No lo encuentra. Yo creo que ellos debían tener cierta ansiedad por encontrar a su familia. Pero se encontraron con un egipcio que no era ninguna garantía, porque no sabían quién era, no. Simplemente fueron bondadosos con él, lo tomaron, le dieron de comer y esperaron a que él reaccionara. David en todo momento sabía aquella palabra de Dios: andá, perseguilos y los vas a alcanzar y los vas a tomar. Andá, que yo te doy la victoria. Hermanos, el Señor nos ha dicho en su palabra que Él nos da la victoria y que nosotros tenemos que tener paciencia, como la tuvo David con este hombre. Él tuvo que tener paciencia para que este hombre reaccionara, para que este hombre hablara, para que este hombre transmitiera en definitiva que él los iba a llevar a Amalek. Ellos no sabían a dónde estaban, no tenían ninguna dirección, toda la tierra estaba delante de ellos, estaban medios perdidos, para dónde arrancamos, para dónde se fueron, pero Dios les proveyó a este egipcio con el cual trataron con bonanza, lo trataron bien y resultó ser el camino para ir a enfrentar a los amalecitas y para vencer. Toda prueba, hermanos, necesita de nuestra paciencia. Paciencia.
necesitamos paciencia para pasar por el caso de enfermedad. Necesitamos paciencia también para el postoperatorio. ¿Cuántos cuando después que se operan no le hacen caso prácticamente a los médicos? Si no tiene que manejar, maneja. Si no tiene que caminar, camina. Si no tiene que levantar peso, levanta cajas. En la iglesia nuestra, un hombre le dijo al médico, no puede levantar peso, pero era de estas personas que le gusta desobedecer, que ellos se enfrentan a la vida y a la muerte con una ligereza, una liviandad. La hija le dijo, mirá papá, me tengo que hacer una mudanza. Sí, hija, yo voy. Este hombre, un hombre delgado, un hombre hombre grande, pero que tenía fuerza, tenía la posibilidad, hizo todos los esfuerzos necesarios para que el corazón le estallara, y el corazón le estalló y en la casa de la hija se murió. ¿Cuántas veces nosotros vamos al médico y no tomamos la medicación? Bueno, yo vengo de una iglesia pentecostal, nací en una iglesia pentecostal. Nosotros los pentecostales, por aquel versículo de que el rey Asa consultó a los médicos y no a Dios, teníamos por doctrina, no teníamos que tomar medicamentos ni que teníamos que ir al médico. Cuando yo iba a la iglesia, ir al médico era del diablo. Se ríen algunos. Dijeron que no había ningún médico acá, así que me quedo tranquilo, ¿no? Bueno, yo creo que la iglesia cristiana ha avanzado y se ha dado cuenta que la medicina alópata, porque hay otras medicinas que tenemos cierta no estamos tan seguros, pero la medicina alópata no tiene que ver con la fe, no tiene que ver con el diablo, sino que tiene que ver con la ciencia, la capacidad de la gente de estudiar, prepararse, ¿sí? Pero tenemos que respetarla, tenemos que tomar la medicación. ¿Cuánta gente que tiene problemas de presión no puede, no toma los remedios, no los toma? Le dicen hay que tomarlo, no los toma. Y tenemos casos graves de personas que no tienen paciencia, Yo después de la operación, yo estoy sano, gracias a Dios, ustedes me ven, me quedó una eventración de tantas operaciones en este lugar, me tuvieron que poner una malla, así que tuvo que haber otra operación. Tengo un trastorno digestivo, tengo acidez, hay cosas que yo no puedo comer, pero gracias a Dios yo hago vida normal. Yo respeto, Dios me sanó, Dios me regaló un páncreas, pero yo respeto la medicina, yo respeto las cosas que me dicen, yo trato de ser un buen paciente. Cuando los médicos me tratan, ser un buen paciente. Yo he escuchado bueno, en mi iglesia hay un muchacho que es encargado de un anexo y estuvo internado en el hospital, en la clínica constituyente, y yo lo fui a ver. Y cuando me senté ahí, vino el médico que me operó a mí, y viene y lo atiende a él. Y él, muy ñañoso, muy quejoso. Y cuando sale, y le digo, ¿cómo le va, doctor? Salimos de la habitación para saludarlo, ¿cómo le va? Me dice, ¿quién es este? Me dice. Digo, no, este es un muchacho de mi iglesia. Es un desastre como paciente, me dice. Es un desastre. Nos vuelve loco a todos, me dice. Me dice, nada que ver con vos. ¿Será que yo tengo años de estar internado en hospitales? Pero sobre todas las cosas, porque tengo paciencia. Y las cosas, las pruebas, el Señor nos da la victoria, pero a veces las victorias no vienen inmediatamente. A todos nos gustaría, una vez mi esposa fue a predicar en una iglesia, con esto voy terminando, ¿sí? ¿Qué hora es? Sí. Fue a predicar en una iglesia y este hermano que predicaba vive en González Catán, en una zona muy, pero muy difícil, muy violenta. Y decía que todas las mañanas cuando él salía de su casa al trabajo, este pastor trabajaba, le daba un beso a su esposa
y le decía, mi amor, nos vemos a la noche. Y él decía, quizás esta es la última vez que te veo, porque es tan grave el barrio, siempre hay tiros, siempre hay peleas que... Y él contaba algo, ¿no? Él contaba algo. Decía, todos los cristianos, pensamos que nos vamos a morir dormidos. Ese es el sueño de todos los cristianos, que nos vamos a dormir y aparecemos en el cielo. ¿No? Esa es la mentalidad nuestra, pero esto va a ser así en todos. ¿Todos nos vamos a morir de esa manera? ¿Cómo se ve usted? ¿Usted piensa de alguna manera morir o piensa que está en las manos del Señor y usted se va a ir cuando el Señor quiere? Da un poquito de cosquilla hablar de la muerte, ¿no? Yo quiero decirle algo. Cuando estaba allí, y estaba más para el arpa que para la guitarra, la verdad, yo no quiero ser, ¿cómo era ese periodista que hablaba de que estuvo Sueiro, ¿no? Sueiro, no, yo no quiero ser Sueiro ni nada por el estilo, pero le digo una cosa, cuando yo estaba allí y estaba tan débil y realmente me sentía morir, yo me sentía morir. Lo que yo experimentaba, que era el cielo, era mucho más hermoso que lo que yo sabía que estaba en la tierra. Y que si a mí me daban a elegir, yo me iba al cielo. Yo me iba al cielo. ¿Saben? Cuando yo contaba esto, bien salí, la gente que está aferrada a la tierra, que está aferrada a este mundo, no lo puede entender. Pero cuando usted, hermano, esté cerca del cielo, usted se va a querer ir ahí porque en su espíritu usted va a saber que lo que está allá es millonésimas veces más lindo que lo que está acá. Así que usted no le tenga miedo a la muerte, no le tenga miedo a la enfermedad, usted sepa de que está en las manos del Señor y si le llega a pasar algo, usted fortalezcase en el Señor. Yo no sé cuán fortalecido está hoy usted en el Señor, pero usted agárrese de Dios, busque de Dios. Tome tiempo para estar con Dios, no solamente para leer la palabra, para estar leyendo las Escrituras y meditar en ellas. Aunque tenemos que meditar día y noche, le dijo el Señor a Josué, pero pasar tiempo en oración, pasar tiempo en clamor, intercediendo por los hermanos, que la presencia de Dios renueve su vida, porque en ese momento, cuando venga la prueba, lo que va a salir de usted es lo que usted sembró. Si usted sembró de Dios, lo que va a salir es Dios. Pero si usted sembró otra cosa de su carne, de su mente, de este mundo, en ese momento va a salir eso. Y usted lo que va a necesitar para tener una mente despejada y para tomar decisiones adecuadas y para tener paciencia para enfrentar la prueba es la presencia del Señor. Hermanos, que el Señor les bendiga.